El bar estuvo abierto toda la vida. No, no, el bar qué sé yo ya de cuándo sería, aquí ya tuvieron aquí nació una prima mía que era más vieja que mi padre, ya nació aquí, que tuvieron los padres aquí. Aquí nació Pepe el Cabañón, que tiene 96 años, es octubre después. Aquí nació Joaquina, me contaba ella que nació Joaquina, que bien teníalo, pero después el padre marchó a trabajar a una panadería para Gijón. Ajá. El otro también, el de la prima Rosario, también fue para Gijón. Y el del Cabañón compró para ir para arriba una casería y estaba trabajando en una casería. O sea, que en realidad Y el bar luego era el bar, familiar. no, familiar no. ¿Qué va? Cada uno pasaron de unos a otros. Vale. Pasaron de unos a otros. Ajá. Y este del Cabañón era de un paisano que estaba en América. Vale. Y lo arrendólo. Primero Anda. arrendólo a unos y después a No. otros, toda la vida la tuvo así. Y compraron, antes de la guerra, compró Labia, la que está Casa Labia, pues Sí. Labia, que era tía del marido mío, Ajá. que él tenía, ella no tenía hijos y Ajá. él siempre tuvo en el bar. Vale, vale. Aunque los padres estaban ahí, iba a casa los padres y tal, y estaban todos unos, pero él Él trabajaba en estaba el con bar. la tía, Sí, él sí. estaba en el bar. Y tenían, de aquella tenéis criado, Sí, claro. para la casería, porque él era tal. Pero yo después que me casé, después que nos casamos nosotros, yo en el bar. Lo que pasa que vendíase mucho y había para los dos, por la mañana sobre todo, Mm, había que estar los dos. claro. Y yo tuve 45 años ahí detrás del Claro. mostrador. Sí, Caséme con sí. 19 y jubiléme a los 65.